Muy buenas tardes. Hoy nos corresponde el tema de la reestructuración cognitiva. Mi nombre Liliana González, mis compañeros Lady Viviana Mejía, Giovanni Vélez y Karen Dajana Pardo. Empiezo por dar una definición muy clara de lo que es la reestructuración cognitiva. Es una técnica que se utiliza dentro del enfoque cognitivo, donde tanto el terapeuta como el paciente son agentes activos dentro del proceso terapéutico. Su función principal es identificar y corregir patrones de pensamiento negativo. Nosotros, para poder entender y explicar un poco mejor la reestructuración cognitiva y sus pasos, hicimos un estudio de caso. Es un joven de 28 años, su historia familiar: 2 hijos, separado recientemente, su diagnóstico psiquiátrico: trastorno depresivo recurrente, y actualmente está tomando fluoxetina. Él afirma tener episodios de ansiedad constantemente, lo que ha generado en el ámbito laboral una baja en la productividad. Con respecto al diagnóstico psiquiátrico y a su historia familiar, se empiezan a evaluar los pensamientos automáticos. Se debe indagar el paciente y para poder conocer su estructura. Cuando conocemos su estructura, que en este caso es la parte sociocultural, que se da por emociones, por experiencias, por esa parte cultural, por esa parte moral, empezamos con el primer paso, que es la psicoeducación. La psicoeducación es la detección de los pensamientos automáticos. Es muy importante que el terapeuta le enseñe al paciente las características de estos pensamientos automáticos, como son la involuntariedad. Son los pensamientos que llegan a la mente del paciente de una forma casi imperceptible. También hablamos del pesimismo. Por lo general, estos pensamientos son prácticamente negativos todo el tiempo respecto a nosotros mismos y a las capacidades que tiene el individuo. Tenemos también la contraproductividad, que es un pensamiento de fracaso, donde sentimos que no podemos hacer nada, que no podemos lograr nada. Y también está la plausibilidad. Es cuando nos consideramos totalmente ineptos. Pero ello conlleva a que cometamos errores dentro de la interacción social. El terapeuta le da un registro al paciente con algunas columnas que incluyen sentimiento, pensamiento y emoción. Bueno, con ello se pretende que el paciente se dé cuenta que lo que piensa influye en las emociones que experimenta. Con todo esto no solamente acudimos a la psicoeducación, sino que nos apoyamos en la conducta. Cuando escribimos el pensamiento, la sola acción de escribir da como resultado la autoobservación, pues esto trae efectos terapéuticos muy favorables para el paciente, puesto que él, al ver su propio pensamiento escrito, le ayuda a darse cuenta de que él mismo no es correcto, dejando con ello muchísimas ideas y creencias, interpretándolas como irreales. Mi nombre es Lady Viviana Mejía y el tema que me corresponde exponer es aumentar la conciencia sobre los pensamientos. Dice que una vez entendido el modelo cognitivo es el momento de aprender a identificar las distorsiones cognitivas. Para llegar a identificar las distorsiones cognitivas conviene empezar buscando las emociones negativas, los síntomas, pero si hablamos de un trastorno existente, una dificultad para identificar estas emociones, habrá que centrarse en los comportamientos, tanto uno como otros actúan como señales de alarma que nos advierten que las distorsiones cognitivas están muy cerca. Con esta tarea mejoraremos el conocimiento de aquellas situaciones en las que las distorsiones cognitivas están afectando el estado de ánimo y el comportamiento.
Cuanto más específicas sean los factores desencadenantes o las situaciones que identifiquen, más fácil será reconocerlas cuando sucedan. Existe un punto muy importante también, que es el registro de pensamientos. El registro de pensamientos es una herramienta de estructuración cognitiva. Se trata de un registro de experiencia junto con los pensamientos, emociones y conductas que lo acompañan. A menudo incluyen también pensamientos alternativos pertinentes a cada registro. Esta ayudará a los pacientes a ser conscientes de las distorsiones cognitivas que antes pasaban por desapercibidas y que por lo tanto jamás eran cuestionadas. Con la práctica podremos aprender a identificar las distorsiones cognitivas en el momento que aparezcan, para así enfrentarlas de inmediato. Le voy a dar un ejemplo muy común sobre el registro de pensamientos, ¿sí? Existe la situación, el pensamiento, la situación, el pensamiento, la emoción, la conducta y el pensamiento alternativo, ¿sí? En la situación, el sujeto podrá decir, tengo una tarea académica de la universidad. En el pensamiento, él podrá decir, esto es mucho trabajo, soy muy malo para esa asignatura, se me hará muy difícil. En la emoción sentirá estrés, ansiedad y preocupación. En la conducta, él evitará al máximo realizar la tarea, buscará cualquier distracción para no realizarla. Y en el pensamiento alternativo tendrá ya otra actitud que dirá, esta es una tarea difícil que necesita mucho esfuerzo, pero sé que puedo hacerlo si lo divido en pequeñas porciones. Técnica de reestructuración cognitiva consiste en tratar de contrarrestar todos aquellos pensamientos negativos que tenemos y que en cualquier momento salen a flote, haciendo así más fácil identificar los pensamientos negativos de las demás personas que nuestros propios pensamientos negativos. Para tratar de contrarrestar dichos pensamientos existen tres técnicas que podrían ayudar un poco en la mejora de estos pensamientos. Pero solo se puede si la persona o el paciente es reiterativo en dicha terapia que se le imponga. Solo así se logra contrarrestar un poco dichos pensamientos. Una de estas técnicas sería el cuestionamiento socrático, consistente, como su nombre lo dice, en cuestionar dicho pensamiento cuando salga a flote. Esto hace que si en cualquier momento aparece el pensamiento negativo, entonces inmediatamente es entrar a cuestionarlo. Un ejemplo sería empezar a decir, este pensamiento que tengo sí es real, y seguirlo reiterando para que el pensamiento desaparezca, logrando así un efecto en dichos pensamientos negativos. A continuación, la compañera Hanna seguirá aportándole un poco más de conocimientos con las otras dos técnicas que siguen. Como anteriormente menciona el compañero Giovanni, yo voy a hablar de dos técnicas. La primera de estas técnicas es qué pasaría si, ¿cierto? Entonces, generalmente las distorsiones cognitivas son solo una visión exagerada de la realidad. Entonces, vamos a hablar de una persona que va a ir a su primera cita. Esta persona está abrumada, ansiosa, estresada, ¿cierto? Se pone a pensar en todo lo malo que podría pasar en esa primera cita. Entonces, la técnica se basa en dos preguntas muy simples. ¿Qué pasaría si o qué es lo peor que podría pasar, ¿cierto? Entonces, estas preguntas adecuadamente planteadas ayudan a que la persona pueda reducir el nivel irracional de la ansiedad asociada con las distorsiones cognitivas, ¿cierto? Porque estas dos preguntas hacen hincapié sobre el hecho que incluso en el peor de los casos es asumible. La segunda técnica es la de enjuiciar los pensamientos. En este ejercicio, el paciente o la persona hará de abogado defensor, juez y fiscal al mismo tiempo, ¿sí? En relación a sus propias distorsiones.
En primer lugar, el paciente o la persona hará de abogado defensor para su propio pensamiento negativo. Deberá encontrar argumentos de por qué este pensamiento es cierto, ateniéndose siempre a hechos y circunstancias verificables. La interpretación, las posiciones y las opiniones no están permitidas aquí, ¿sí? A continuación, el paciente actuará como fiscal. Ahora debe presentar pruebas contra el pensamiento negativo. Al igual que en el paso anterior, requerirá que ajuste hechos objetivos y reales. Y por último, el paciente será el juez de todo este proceso. Deberá revisar la evidencia aportada por cada una de las partes y emitir un veredicto de forma de un pensamiento racional. Bueno, y ya para finalizar podemos concluir, ¿sí?, que la reestructuración cognitiva es una de las técnicas más habituales en consulta. Aunque su aplicación no es nada fácil, es necesario un buen conocimiento del trastorno que se va a tratar y creatividad para mantener una interacción fluida y satisfactoria con el paciente.